¿Qué se trata la noticia que nos enteramos en el día de ayer? Leo Piazza, contanos. Buen día. Hola, buen día. Bueno, lo primero que hay que decir que el índice de inflación del 8,8 lo analizamos de dos maneras. Una, la buena noticia es que del 26 bajó al 8,8. La inflación núcleo en el mes de abril dio el 6%, eso es muy bueno. La inflación en alimentos dio el 6,3%, que eso repercute sobre los sectores más desprotegidos de la economía. Ahí vemos una desaceleración, con lo cual esto es bueno. Pero también hay que decir que esta inflación no baja por la implementación de un plan antiinflacionario de crecimiento de la economía. Lanza, se logra por plan de medidas macroeconómicas con liberación de precios sin ancla en salario, lo cual produjo una caída de la actividad económica y haga que este descenso de la inflación ya estemos en un dígito. Punto importante a decir, el 8,8, si bien es bueno, como yo decía, que está desacelerándose, es muy alto todavía porque es un 8 mensual, con lo cual, si no hay un plan de estabilización, si no hay un plan de crecimiento de la economía, no hay que enamorarse de estos planes de transición, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si entramos en un círculo virtuoso de acostumbrarnos a que estamos cómodos y no analizamos las causas de que lo que podría llegar en el futuro, podemos llegar a encontrarnos como una sorpresa, como ya tuvo en el pasado Argentina, ¿no? Leonardo, buena mañana. Luciano, Leo los está escuchando. Bien, buena mañana. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Hay una tendencia que va a seguir bajando esto? ¿Cuál es el panorama, al menos en corto plazo? Sí, yo creo que va a seguir bajando. Es muy probable que la desaceleración de los precios estemos en un 5%, es muy probable. Ya mayo ya vemos que en la primera semana se produce, pero hay que entender que es muy probable que estemos en el 4 o 5%, pero perforar eso ya va a costar más, ya no se logra solamente con un ancla fiscal, no se logra con medidas de solamente baja tasa de interés, sino se va a necesitar un plan de estabilización en serio, con desregulaciones impositivas, regulaciones laborales, para que la economía pueda crecer sostenida en el tiempo y de alguna manera ese crecimiento de la economía no solamente repercute en mejores salarios para los formales y mejores condiciones para los informales, para que pueda empezar a absorber y que los precios tiendan a normalizarse o estabilizarse. Hay que entender que Argentina hoy, aún con el 8,8, que nosotros por ahí lo estamos viendo como bueno, es la inflación más alta del mundo. Hay que entender que un 8,8% mensual es una inflación altísima. Por eso insisto que no hay que enamorarse de estos planes de transición. El gobierno tiene que tener la cabeza en el hecho de decir, lograr las leyes que necesitan en el Congreso, lograr el pacto fiscal para tener un acuerdo muy bueno con los gobernadores, para que de esta manera pueda lanzar un plan de estabilización en serio, con crecimiento de la economía y que el sector privado sea pujante, por supuesto con la balanza energética como viene, que viene muy bien, con saldos positivos como no se había visto nunca, el campo con una cosecha muy buena, si bien no es la de la anterior a la sequía, pero es mucho mejor que la de la sequía. Ahí yo creo que entramos en un punto de inflexión donde la política, como digo yo, tiene que consensuar y verdaderamente lanzar un plan económico a largo plazo, porque si no esto va a ser momentáneo. O sea, te diría, es bueno, pero hay que estar alerta. Bueno, a propósito de eso, porque en la sensación térmica uno ve que algunos precios se reacomodaron, otros se quedaron quietitos, algunos hasta bajaron, pero en la cotidiana, en la diaria, ¿qué puede esperar la gente? Porque hay cosas que uno sabe, subieron y no van a bajar. El ejemplo, los servicios, por ejemplo. Bueno, si uno analiza el índice del 8,8, ve que lo que logra el 8,8, yo te diría son dos indicadores. Uno, la baja de los alimentos al 6%, y la otra, el congelamiento en el AMBA de las tarifas. Con lo cual, porque los precios regulados en el índice de inflación del 8,8 aumentaron el 15%. Por eso, yo creo que lo que vamos a ver ahora, te diría, estamos viendo en mayo, y es muy probable que se extienda a junio, es los asalariados formales que tienen el techo de la paritaria, es muy probable que le empiecen a ganar a la inflación, los formales. Aclaremos que el mapa laboral en Argentina solamente el 33% son salarios formales, los que controla la CGT, por de alguna manera decirlo. Los informales todavía siguen ahí dando vueltas, por eso yo insisto, el pacto de mayo con el acuerdo con los gobernadores, donde se pueden amigar, puede haber presupuestos para obra pública, eso puede mover muchísimo en la economía doméstica, en la economía de los pueblos del interior, como digo yo, y de las provincias. La ley base para la desregulación laboral y la impositiva van a hacer que sí ahí
pueda de alguna manera lanzar un plan de estabilidad a largo plazo. Y siempre mirando que la Argentina sigue con cepo, con lo cual el 5% que de alguna manera puede lograr el gobierno de inflación, nosotros lo vemos muy difícil de perforar para abajo, si no hay de alguna forma esto que yo estoy comentando, la política, liberar el cepo y que la economía empiece a fluir más, no con force, como digo yo ahora. Ahora, en mayo, es muy probable que las prepagas retrotraigan un 20%, esto que yo digo, congelamiento de tarifa, o sea, no hay que enamorarse de los planes de transición, como digo yo. Esto es un plan de transición, no es un plan de estabilización. ¿Qué va a pasar con el dólar en todo este escenario económico? Porque pareciera que no estamos hablando tanto del dólar porque se estancó, está quietito y se mueve poco. Y se mueve poco, en definitiva. Bueno, hay que entender que en la cabeza de Milei la competitividad en la economía argentina no va a venir por el ajuste del tipo de cambio. Él ya fijó una devaluación a 800 que fue muy holgada, pensando en la inflación futura que iba a lograr, y un carry pair o una devaluación diaria de un 2%. Ahí te está diciendo que la devaluación del dólar va a ser un 2%. Ahora, dicho esto, hay muchos economistas, analistas y colegas que dicen que la competitividad a veces se logra solamente ajustando el tipo de cambio. Cuando vos ajustás el tipo de cambio oficial o la devaluación, va en contramano del salario real. Yo estoy de acuerdo con la visión de Milei, esa de que el dólar es un bien más y que se logra de alguna manera sacando todos los costos internos, las trabas impositivas, las trabas laborales. Pero lo que pasa es que la economía argentina está tan degradada que en el mientras tanto eso no es fácil lograr. Hoy los precios relativos siguen distorsionados. Tenemos precios en dólares muy altos y precios en dólares muy baratos. Hasta que no acomodemos todos esos melones o hasta que no se acomoden todos estos melones de precio relativo, y el cepo es uno también, de alguna manera, no se va a lograr esto de que la competitividad se logre solamente sacando precios, distorsiones laborales, distorsiones impositivas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo te diría que entramos en un trimestre de transición. Insisto en lo político, insisto en el hecho de que se necesita un plan de estabilización de largo plazo y si el gobierno necesita recuperar reservas para de alguna forma tener dólares para poder liberar el cepo, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué ahorran aquellos que pueden ahorrar? Porque el Banco Nación volvió a bajar las tasas de interés, digamos, y eso también repercute en la economía diaria. Bueno, es muy probable que el crédito vuelva a aparecer, ya está apareciendo. Vos fíjate que las pymes ya hoy se están animando a vender a 30, 60, 90 días, recibiendo cheques, recibiendo facturas a plazo. Vos ves que las tarjetas de crédito están a 12 meses. Es muy probable que haya una batería de préstamos personales. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales, al bajarle la tasa, lo que está haciendo el gobierno es licuarle los pases que antes eran la bola del ELIC, o sea, las tasas que le van a pagar a los bancos comerciales, el Banco Central, son tasas negativas. Eso obliga a los bancos a no prestarle más al Estado y prestarle al sector privado. Eso va a ser un desafío para los bancos y que lo estamos viendo. Ahora, hay que recordar esto, la macroeconomía es tasa de inflación, tipo de cambio y tasa de interés. La tasa de evaluación es el 2%. La tasa de interés bajándola al 10%, como la bajó del 50 a 40, está en el 3,5%. Y la inflación podría llegar en mayo al 5%. Vos ahí ya tenés distorsiones, no sé si me explico. Con lo cual, hasta que vos no acomodes eso, hasta que vos no acomodes esos tres valores, es muy difícil que nosotros podamos pensar que esto vino para quedarse. Claro. Luciano, Sí. Gisela, y ya que está también preguntarle a Leonardo, porque claro, uno habla de macroeconomía, habla de dólares, pero el ciudadano de a pie que está en la casa, ¿cuándo va a notar una mejoría? ¿O va a notar una mejoría? Porque hoy en día ese ciudadano tiene un aumento en las facturas, pero también está hablando de trueque. Empiezan las ferias de trueque, se complica mucho el día a día. Bueno, estamos en una economía recesiva. Esto es lo que se llama esta inflación, con peligro a depresión. Insisto, los salarios formales, los que están cubiertos por una paritaria, van a empezar a ganarle a la inflación y ahí podés empezar a ver alguna mejoría. Los informales todavía no van a ver esta mejoría. La gente, de alguna manera, hoy ya teniendo peso, ya el plazo fijo hoy ya te rinde menos que la inflación, entonces hay que buscar otros instrumentos. Yo insisto, los inmuebles todavía están de alguna forma a precio, están un 15% más abajo. Los autos van a empezar
a moverse para abajo. O sea, estamos en un periodo, insisto, de transición. La gente se tiene que cubrir o comprando bienes o usando la tarjeta de crédito a un mes. Entonces usted va al supermercado los días 30 y lo va a pagar el día 10 del otro mes, pagar el saldo total para que no vengan los intereses. Entonces se ahorra ese 6% de alimento que de alguna forma le puede mejorar su situación personal. Pero insisto, estamos en un punto de inflexión y yo soy muy molesto con esto. No hay que enamorarse de estos planes de transición porque pueden ser peligrosos. Y la Argentina ya dio muestra de esto. Ojalá que el gobierno de Milei aproveche esta oportunidad o aproveche esta... Yo te diría que la contención social hasta aún es más grande de la que hubiéramos pensado, con un terrible ajuste como el que vino, con una liberación de precios como la que hubo, con los aumentos de tarifa que hubo. Todavía la gente lo está apoyando. Por eso es importante esto de lo que yo digo de la ley de bases en Senado, el Pacto de Mayo. Argentina, el problema más que económico es político. Gracias Marina, gracias Leo. La verdad que necesitamos esta lectura a esta hora de la mañana porque fueron demasiados números, demasiados análisis, pero bueno, bajarlo a lo que nos pasa a todos cada vez que nos tenemos que mover en la economía también era importante. Gracias, hasta luego. Gracias.